no sorprendidos, pero bueno, con el impacto, digamos, que generó el dólar. Ya nos sorprende, me decís, y lo que se va a venir de acá a futuro va a ser igual, así que nos tenemos que acostumbrar a esto. Sí, hasta el momento tenemos el dólar superando levemente los 420 pesos. Este es el dólar elegante, por el 420, digamos, pero ¿cuál es el problema aquí, digamos? Está muy bueno eso, capaz que la gente no lo tomó, algunos. Claro, el dólar elegante por 4.20, muy bueno. Es para título. Bien, lo que decía es que el problema aquí pasa por las expectativas que se van generando con respecto al peso. Y hay varios factores. El primero es que la economía, el Banco Central no tiene dólares. Massa los fue gestionando en Estados Unidos, pero los dólares que ingresan como deuda. O sea, son dólares que ingresan para luego ser pagados, digamos, con el respectivo interés. Entonces no son dólares genuinos. La caída o la sequía, la caída de la producción y exportaciones de productos, digamos, agrícolas, de los productos del campo, han hecho que la sequía de dólares sea todavía mayor. Y también tenemos el problema que cada vez estamos más cerca de las elecciones y tenemos un candidato que promete dolarizar la economía. Entonces, si te dicen que ese candidato que quiere dolarizar la economía tiene chance de ganar, entonces lógico que hayan sectores que vayan detrás del dólar, que aumente la demanda de dólar, para asegurarse en el eventual caso de que se dolarice la economía. El problema es que no cuentan qué es lo que pasaría, cuánto se convertiría el peso si la economía se dolarizaría. Sí. Y hoy en día, si dolarizaríamos, y solamente porque el cálculo es muy simple, tenés que contar la cantidad de dinero circulante que hay en la economía, dividido por las reservas disponibles que tiene el Banco Central, y hoy tendríamos el dólar a 10.000 pesos. Wow. O sea, si hoy asume Milei, digamos, y cumple con su palabra de dolarizar, tendríamos que ir con 10.000 pesos a recibir un dólar. Una locura. Después, bueno, vemos cómo siguen las cosas. Hago una consulta ahí porque Milei explicó muchas veces en las entrevistas que le hicieron, incluso el año pasado también, de que ese proceso de dolarizar, digamos, se haría en etapas, y decía, por ejemplo, que hay un sistema que evitaría las corridas en el caso de que se haga, pero claro, nosotros pensamos que si eso pasa a partir de que es electo, faltan unos meses. Mientras tanto, en este tiempo donde no está, ese es el riesgo, ¿no? Porque la corrida puede empezar desde ahora. Sí, bueno, Milei tiene una corriente económica, sigue una corriente económica que es la escuela austriaca, que más o menos cree de que las expectativas son las que van generando los movimientos de mercado. Entonces, en un discurso amigable con el mercado, él cree que la gente se va a tranquilizar, el mercado se va a tranquilizar, por ejemplo, bajando impuestos, etcétera, y nadie va a irse ahí corriendo, nadie va a correr a buscar el dinero ni a comprar dólares de repente. Pero ¿cuál es el problema de la realidad? Si uno quiere un sistema de convertibilidad, un sistema de conversión como el que está planteando Milei, hay que tener reservas que sean lo suficientemente sólidas para poder transformar ese esquema. Argentina no tiene dólares, el Banco Central no tiene dólares, entonces básicamente, por más que sea gradual el proceso, si no tenés dólares no podés apalancar un cambio, digamos, monetario. Entonces, por eso es que Milei es el único que anuncia esa medida y no lo demás, porque es el único que está utilizando políticamente algo que los argentinos desearíamos, o gran parte de los argentinos desearían alcanzar, que es una economía donde la inflación no tenga un impacto digamos directo en el bolsillo. Sin inflación, creo que es, ¿no?, la idea. Claro, pero bueno, no te explica cómo se consigue eso. Y como lo digo, se consigue en base del circulante dividido las reservas, e incluso llegó mi idea a decir, y esto ya es más técnico, de que los bonos del tesoro se pueden incluir como reserva, como respaldo, y de esa manera la ecuación nos da un dólar mucho más bajo.
o sea, 6.000 pesos, digamos, o sea, aproximadamente. Pero bueno, si estamos sufriendo el impacto con un dólar a 400, imagínense un dólar a 1.000, siendo generoso con el cálculo. Entonces es imposible. Ahora bien, más allá de que sea posible o no, personalmente creo que es imposible que gane Milei la elección. Y acá tenemos el problema, seguimos teniendo el problema del dólar. ¿Cuál es el impacto más inmediato que tiene el dólar? Bueno, la escasez de productos para importar, e incluso productos nacionales que tienen componente importado. Y hay otro problema más que generalmente no se habla, y tiene que ver con el endeudamiento. La provincia de Salta, por ejemplo, tiene una deuda hasta el momento de 30.000 millones de pesos en dólares. Pero cada vez que sube el dólar, sube la deuda. Sí. Y cada vez que sube la deuda, tiene más comprometido la provincia, digamos, su dinero, sus finanzas, para pagar esa deuda. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno provincial, en este caso, en este contexto, en lugar de tener una política para reducir la deuda, o al menos reducirla en dólares, que sería lo conveniente, se endeuda más. Y ahí está el tema, digamos, endeudarse ¿para qué? Porque ya tenemos a la nueva gestión de Agua del Norte solicitando dinero del BID, en principio para mejorar la infraestructura, pero este mecanismo de tomar dólares para cañerías, para agua, para construcción de casas, es lo que se fue haciendo en los dos endeudamientos anteriores, fondo de bicentenario y fondo de reparación histórica. Y ahora nosotros, conociendo, digamos, lo que pasa en la ciudad, y por ahí lo que no conocen, podrían un poco ver los videos de Michelo, al final no se invierten esos dólares en la obra pública. Y no se hicieron en ese momento con la misma gente que estuvo en la gestión económica, como hoy en día está de Bayur, que ya estuvo anteriormente en la gestión de Urtubey. Entonces la pregunta es, ¿para qué traen los dólares, digamos, si no invierten, y después la tenemos que pagar nosotros en un contexto del dólar cada vez más caro? La proyección que vos podés hacer hacia fin de año de este 2023, inflación, dinámica de precios, ¿cuál va a ser, digamos? Hay especialistas técnicos que hablan de 107.3 de inflación anual a 130 puntos de inflación anual. En esa brecha es donde nos movemos. Mirá, Abel, ya estamos en un proceso hiperinflacionario. ¿Qué es lo que sucede en la hiperinflación? Se empieza a generar efectos espirales que tienen que ver con la expectativa, o sea, aparece el pánico como posibilidad, y eso puede hacer que esos diagnósticos que me estás contando a vos se queden cortos. ¿Qué es lo que tendría que hacer la política para que eso no suceda? Lo que tendrían que hacer hoy los políticos que son candidatos a presidente es decidir su plan económico y sobre todo su política monetaria. ¿Qué es lo que van a hacer con el dólar? ¿Cómo van a hacer con la tasa de interés? ¿Qué van a hacer para contener la inflación? Eso ya debería estar explícito si quieren ser candidatos a presidente. Ahora bien, si no cuentan lo que van a hacer, genera mucha expectativa y miedo, y es lo peor que puede sucederle a la economía hoy en día, porque el trayecto hasta las elecciones generales es bastante largo. Entonces, mientras más miedo se genere, mayor va a ser la inflación, o mejor dicho, se puede acelerar el proceso hiperinflacionario, y ahí estamos en un problema. Lo mismo con el dólar. Mientras más incertidumbre haya en la economía, mayor va a ser la subida, y como digo, si más sube el dólar, entonces mayor va a ser el endeudamiento en dólares, y mayor va a ser el problema, digamos, para obtener materia prima. Entonces entramos en un abanico de problemas de cada vez más difícil resolución. Pero justamente eso pasa porque muchos se concentran más en el marketing político, claro, que en la parte, digamos, más seria, que tienen que ver con el análisis de cómo resolver la situación en la que estamos, porque parecería que muchos candidatos toman como normal y natural la inflación,
hasta el momento no escucha a nadie con un plan realista que diga cómo terminar con la inflación. El único plan, digamos, quizá que no está en boca sabe de todos es la dolarización de Milei, pero como le dije, empíricamente es posible, pero con un resultado social terrible. Y más que, como digo, $1 a 10.000 es una locura. claro. Entonces, se puede hacer, sí, pero las consecuencias sociales y económicas que tiene son terribles. Ahora que bien, hasta que no se engrosen las reservas, no se puede dolarizar, y para eso también tiene que haber un plan para explicar cómo se engrosan las reservas del Banco Central. Pero el resto de los candidatos todavía no están plasmando la reta. No sabemos quién va a ser candidato frente a todos. Obviamente Fernández no tiene un interés en bajar la inflación, cree que es algo subjetivo, entonces no está planteando una solución al problema de la inflación. Y hasta el momento lo que está haciendo el gobierno nacional para bajar la inflación es cortar la línea de pagos. Cualquier persona que está dedicada, o empresa que está dedicada a las obras públicas, saben que no están llegando los cheques, no están llegando los pagos, y de esa manera están secando la plaza de pesos, mejor dicho, o en otros términos por ahí, está parando la economía para que los precios bajen. Y si vos paras la economía para que los precios bajen, empieza a caer el empleo, empieza a caer la cantidad de dinero que hay en la economía, o sea, empieza a caer, a que entramos en la recesión. Claro, claro. Ahora, me imagino el mercado financiero analizando las alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? No sé, a ver, devaluación, dolarización, hiperinflación. ¿Cuáles son? Y sí, son todas alternativas malas, digamos, y más aún, como digo, si no hay un rumbo, porque pueden haber acciones de shock que se puedan plantear. Estamos hablando de una devaluación fuerte o de algún impacto duro en la economía, pero si después no tenés una hoja de ruta, es decir, no tenés asegurado, digamos, cómo aumentar la cantidad de dólares en el Banco Central, entonces de nuevo después se dispara la inflación y se dispara el dólar. Entonces no alcanza con una medida sin conectar una estrategia de cómo conseguir los dólares. Ese es el problema, digamos. Hay formas, digamos, de conseguir. Hay que comprometer a sectores que tienen los dólares a reinvertir en deuda, en dólares, pero eso se tiene que arreglar en la mesa chica, digamos, del poder económico. Mientras los políticos no hagan eso, y al contrario, hay algunos que están prometiendo, como en el caso de Burrich y Larreta, eliminar las retenciones. Lo cual es absurdo, porque si eliminas las retenciones te quedas sin dólares en la economía. Claro. ¿Y cómo hacer para funcionar si no tenés dólares? Entonces, hay que empezar a trabajar, digamos, seriamente, en la medida, si no, la expectativa, digamos, de los analistas económicos va a ser siempre trágica y dramática, y desgraciadamente, y como vos lo sabés, ver, no nos estamos equivocando en los diagnósticos. Sí, sí. Yo te vengo diciendo hace 3 años, la economía cada vez va a estar peor. Sé que no es simpático decirlo, claro, y que hay muchos que prefieren cambiar el canal, decir no, mejor no escucho porque claro, esto me da y se termina mala dando. onda. Sí, sí. Pero es real. Sí, o sea, sí. ¿para qué voy a mentir, digamos, sobre algo así? Desgraciadamente, mientras no hayan planes, los malos diagnósticos van a seguir siendo certeros. Tal cual, tal cual. Soto, doy fe de eso. Te mando un abrazo y gracias por la columna. Un abrazo.